En esta ocasión vamos a estudiar Hebreos capítulo 6 del versículo 1 al 12. Y la pregunta que yo he planteado para este estudio, yo se las compartí a ustedes, es, ¿estamos edificando sobre el fundamento correcto? Es una pregunta. Es una pregunta que espero en este tiempo poder responderla, que haya una respuesta y tengamos esa seguridad, esa certeza de que verdaderamente estamos edificando sobre el fundamento correcto. Pero antes de mirar el capítulo 6 de Hebreos, tengo que hacer un contexto, porque si no miramos el contexto de lo que está pasando en Hebreos, no vamos a entender o no vamos a encontrar respuesta a que si verdaderamente estamos edificando sobre el fundamento correcto, si estamos haciendo las cosas correctas. El Señor, a medida que nos da conocimiento, pues ese conocimiento nos hace consciente de muchas cosas, y una de ellas es hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es una sola. El problema es lo que nosotros los hombres hemos hecho con la voluntad de Dios, cómo hemos intervenido, cómo hemos desviado, cómo hemos manipulado su verdad. Y también a veces no estudiamos, no escudriñamos, no revisamos por qué creemos lo que creemos, por qué nos enseña lo que nos enseña. La verdad es una sola y la verdad nunca cambia. Entonces, yo quiero empezar y algo muy sencillo y muy elemental. La carta a los hebreos. La carta a los hebreos, como lo dice su palabra, es a los hebreos. O sea, eran las personas que en ese momento del primer siglo dicen que esa carta fue escrita entre el 60 y 70 después de Cristo o de la era común. Estas personas conocían la escritura. ¿Qué escritura había en esa época? El Tanakh, es decir, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ellos conocían el sistema sacerdotal, conocían el sistema sacrificial, pero también eran conscientes de que ya el Señor había venido, de que ya el Señor había entregado su corbán, su cuerpo, y por lo tanto hemos sido redimidos, y por lo tanto hay unos cambios, porque se cumplieron en la palabra, todo lo que habían dicho el mismo Moisés, los profetas y los salmos, se habían cumplido en el Señor. Entonces vamos a verlo bíblicamente, no porque yo lo diga, no porque yo lo diga, sino porque la misma escritura nos lo muestra, la escritura nos lo explica. Entonces, vamos a ver cosas muy puntuales y muy técnicas también, muy puntuales. Eh, y también vamos a tocar así rápidamente cosas que nos han enseñado mal, dando a entender de que la ley o la Torá o la escritura ha sido abolida, lo que es el Taná o mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la idea central eh, de la carta a los hebreos? La carta a los hebreos, quien la escribió, porque no se tiene definido quién es el autor, se cree que es Pablo, se cree que es Priscila, se cree que es Apolos, o algunos personajes, pero no se está definido. Pero lo que sí es cierto es que es un escrito muy profundo y y tiene una teología muy rica. Es el libro o la carta que tiene, más bien es un tratado teológico más que una carta. Si ustedes se fijan, no lo vamos a leer, no lo vamos a leer, es simplemente una introducción. A diferencia de otras cartas, no comienza con un saludo apostólico, lo que ha llevado a muchos estudios a pensar que podría tratarse más que una epístola, es considerado un corto tratado teológico, que tiene como punto central básicamente dos cosas. La primera, que nuestro Mesías, Yehoshua, que el mismo Señor disminuido, es el sumo sacerdote. Hebreos 5:10 lo dice y va conectado con el Salmo 110:4. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recordemos que Melquisedec
no es de esta tierra, es celestial, es un sacerdote. Lo que pasa en el cielo pasa en la tierra, en el sentido de todo lo que Dios estableció, el tabernáculo, el sistema sacerdotal. Entonces, Melquisedec era un sacerdote celestial. Y lo que pasa aquí en la tierra, cuando Dios establece el sistema sacerdotal, están los sacerdotes y está el sumo sacerdote, que era Aarón, ¿cierto? Que era Aarón. Y los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Entonces, cuando el Señor, ¿cierto? Se manifiesta y se manifiesta en medio de nosotros, entrega su corbán, entrega su vida y viene a ser autor de vida eterna, él inmediatamente toma esa posición del sumo sacerdote, el cual no se le halló pecado, el cual que entregó único y suficiente sacrificio. Entonces, Yehoshua como sumo sacerdote, el templo, recordemos que aún no había sido destruido y muchos creyentes, dis- tal vez de los que estaban por fuera en la diáspora, estaban siendo tentados volver al sistema levítico por persecución o por presión religiosa. Ese es el primer punto a tener en cuenta. El segundo, este sacerdote no es humano. Pensamiento de Hebreos se fundamenta en la superioridad de Yehoshua sobre ángeles, sobre Moisés, sobre el sistema sacerdotal, pues solo siendo Dios mismo puede ofrecer redención y restauración plena. Hay una situación espiritual en ese tiempo, en ese primer siglo. Estaban en riesgo de renunciar a su fe en Yehoshua para volver al judaísmo tradicional a fin de evitar la persecución, porque hay una persecución. El autor los exhorta a perseverar y no retroceder. Cuando tú lees Hebreos capítulo 10 versículo 39, está mostrando que los que buscaban, que todo lo que buscaban en la Torá se cumple en el Mesías. Entonces, no vamos a retroceder, no vamos a retroceder. Hebreos, a la luz de toda la escritura, yo lo verifiqué personalmente. Hebreos tiene 13 capítulos y tiene 303 versículos y tiene como referencia del Tanat, dependiendo de los énfasis que se den, pero hay de 103 a 150 versículos de lo que es la ley de Moisés, lo que es los profetas y los salmos. Ahora, ¿qué ha pasado con la carta a los hebreos? Hay una interpretación errónea, ¿cierto? A lo que verdaderamente enseña Hebreos. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que se ha manejado en forma general? El antiguo pacto fue abolido totalmente, o sea, la ley está obsoleta, cambia. Pero si miramos en Hebreos 8:10, y tú cuando miras todo el capítulo de Hebreos 8, tú vas a mirar que al contrario, la escritura en el versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Antes al contrario, antes era sobre tablas, ahora es en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios promete una innovación del pacto, no una anulación. La Torá ahora está escrita en los corazones y en nuestra mente. Otra interpretación errónea, ya no hay ley. Hebreos habla de un cambio sacerdotal. Hebreos 7:12. Espero que me estén siguiendo. Si ven algo que no es correcto, me lo hacen saber, por favor. Hebreos 7:12, en el contexto, está hablando de un cambio sacerdotal. Y en el versículo 12 dice así la palabra de Dios. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley sacerdotal. O sea que ya no va a ser según el orden de la tribu de Leví, del sumo sacerdote Aarón, sino que va a ser según el orden de Melquisedec.
o sea, celestial directamente el Señor. Otro punto que se ha mostrado equivocadamente, que el pueblo que conocía en ese momento la escritura, que era la casa de Judá, ¿cierto? Donde estaba Judá y Benjamín y Levitis y algunos de otras tribus, que fue reemplazado por el cristianismo, porque el cristianismo ya saca al pueblo de Dios y ya entra el cristianismo. Eso no es verdad, eso no es verdad. La carta no propone reemplazo, sino cumplimiento. De Yehoshua es el objetivo de la Torá. Y sí le voy a pedir el favor a ustedes que me ayuden en buscar unos pasajes para que miremos bíblicamente cómo en Yehoshua se cumple la palabra. Él es la palabra y él la completa, es la completa. O sea, hay una cosa es que uno lo diga o uno establezca algo y otra cosa es que yo lo cumpla. Él la estableció y él la cumplió. Así de sencillo. Entonces, le voy a pedir el favor a Carmencita que se busque Juan 5:39, a William, Lucas 24:44 al 49, Colosenses 2:8 al 10, Marcelita, Hebreos 12:2, Vivi. Vamos a leer estos pasajes. Y si usted tiene, y si ustedes me pueden ayudar a mí a corroborar esto, que yo no lo haga solo, ni porque yo lo diga, ni mucho menos, sino que verdaderamente nosotros podamos verificarlo, porque esto, la idea es que lo podamos propagar a muchas más personas para que conozcan estas verdades y que entre todos sigamos estudiando, escudriñando, entendiendo, viviendo y ayudando a otros, ¿cierto? Entonces miremos lo que dice Juan 5:39. Sí, dice la palabra del Señor. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok. ¿Quién está hablando ahí en el contexto? A vosotros os parece que Machía, Eso, el Señor mismo, ¿cierto? ¿A quién le está hablando? Señor A los mismo, fariseos, a los los estudiosos de la Escritura. fariseos. Mm. Tenemos que ubicarnos en el primer siglo, en ese momento que el Señor está aquí en la tierra, lo único que ellos tenían a la mano como escritura compilada, ¿cierto? Era la ley de Moisés o el Pentateuco o la Torá, que son los 5 primeros libros, los profetas y los salmos. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Escudriñad las escrituras. ¿Cuál es la escritura? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Es la vida eterna, claro que sí. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, la ley de Moisés, la Torá o Pentateuco, los profetas y los salmos, ¿hablan de quién? Del Señor. ¿Hablan de quién? Del Mesías. ¿Hablan de quién? De Yehoshua, de la imagen visible. Ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Vamos a corroborar. Lucas, Lucas 24:44 al 49. Dice la palabra del Señor, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Ok, muchas gracias, William. ¿Qué estamos corroborando acá? ¿Qué estamos corroborando acá, William? Con lo que acabaste de leer. ¿Quiénes hablaban del Señor? Sí, ahí el Mashiach les estaba hablando a todos sus discípulos eh, de lo que lo que mencionaste ahorita, ¿no? O sea, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Eh, Ujú, o sea, mientras él estuvo con los apóstoles, siempre les habló de eso, porque no había más escritura. Eh, exacto. pero también habla sobre el predicar el arrepentimiento, el perdón de pecados, que eso es algo que se ve ahorita también en Hebreos 6 específicamente, ¿no? Pero fíjate, William y todos, en el versículo 44, aquí el Señor se les manifiesta a ellos después de haber resucitado, después de que camina con los discípulos, con algunos por el camino de Maús. Recuerda, el versículo de Lucas 24 lo está diciendo. Y ellos se dan cuenta que es el Señor cuando Él parte el pan. Pero después Él se les presenta en medio de ellos y les dice, les llama y dice, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés, de los profetas y los salmos, no dice en el Antiguo Testamento, no dice, esa ley ya quedó, no, yo no vine a cumplir esa ley, hay una nueva ley. No, no dijo eso. Y dice que les abrió el entendimiento. Una cosa es que tú conozcas, una cosa es que tú tengas conocimiento y otra que tú tengas revelación, muy diferente. Y esa revelación, entendimiento, entendimiento, entender para qué es. Y aquí se está cumpliendo. Él es la palabra. Y ahorita lo vamos a ver en hebreo, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver en hebreos. ¿Estoy siendo claro hasta acá, mis amados? Sí, Ok, bueno, sigamos. Colosenses 2:8-10. Yo lo que estoy haciendo es una introducción en el contexto de Hebreos para que podamos estudiar Hebreos 6 del 1 al 12 y podamos entender la profundidad y lo que Dios nos quiere enseñar a través de sus versículos. listo. Eh, Colosenses 2, Colosenses 2 del 2 8 al 10. 8 10, ¿cierto? Sí, al 10, Mirad sí. que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estaréis completos en él, que es, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok. ¿Qué acabaste de leer ahí, Marcelita? Y puedes corroborar con la misma escritura. ¿Quién era el Señor ahí? ¿Qué está mostrando ahí? Ahí no está escribiendo el Señor, ahí está hablando Pablo, ¿cierto? A los colosenses. ¿Y qué está diciendo Pablo? ¿Quién era el Señor? ¿De qué estaba lleno el Señor? Yes- eh, Ahí lo dice. o sea que el Señor es Yeshua, ¿sí? Y Sí, el Señor es Yeshua, muy bien. que no se deje pues engañar con todas las filosofías, o sea, me imagino que con tradiciones o ideas que tenían en ese tiempo, Eso, ¿cierto? eso. Religiones, dogmas de hombres, Ajá. tradiciones. Ajá, muy bien. ¿Y qué más? Dice, Y a lo que dice en el dice, 9. porque él, el que habita, o En, sea, como decir, el en que está él, ahí en el cuerpo, en él él. habita el Dios, o sea, Dios es él, Exactamente. o sea, no importa, Eso, o sea, que él eso, Y Dios es lo mismo, o sea, el cuerpo de él y eso. Dios es lo mismo. Muy bien, Ujú. excelente. Por eso ahí atrasito, si tú miras, a ver, ayúdeme.
¿En qué parte? Estoy, ahí mismo dice, espérate un tico. ¿En Ahí el mismo 6? no, no, en el Colosenses 1, ahí mismo dice, muestra que es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, mire lo que dice. Así, Él es la Él, imagen del Dios invisible, el el primo. primogénito de toda creación. Ok, muy bien. Cuando está hablando aquí que es la imagen, es la corporeidad de Dios manifestada en medio de nosotros, Él habitó en medio de nosotros. Él se disminuyó, eso lo hablábamos en un estudio anterior. Él se disminuyó, ¿cierto? Y tomó en forma de hombre. Y siendo en forma de hombre se hizo siervo, lo que dice Filipenses capítulo 2. Entonces lo que estamos viendo acá y que estamos corroborando es que la escritura habla del Señor y la escritura Él la cumplió, porque Él es la escritura. Él es la escritura. Y Él es Dios mismo manifestando en nosotros. Es lo que estamos viendo hasta ahora. Ahora vamos al pasaje que personalmente me da mucha certeza y mucha seguridad. Y es muy sencillo, no tiene que ser un estudio profundo, con una, mejor dicho, exégesis, con una no hermenéutica, con no sé, no, 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 sencillo, comprensión de lectura. Hebreos 12 2 mire lo que dice. Dice la palabra del Señor. Fijemos nuestra mirada en Yehoshua, pues de él procede nuestra fidelidad, y él es quien la perfecciona. Yehoshua soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó ahí como se lee, en su trono. No, se sentó en su trono. Acuérdese que se sentó a la diestra del trono de esa autoridad. Se sentó en su trono. Se sentó. ¿Sí? ¿Queda claro, Vivi? Sí, señor. Mire, miremos varias cosas. Miremos varias cosas. Dice, yo lo voy a leer en la Reina Valera. ¿Tú la leíste que la versión internacional o Dios habla hoy o cuál? Vivi. Dios habla Sí, hoy. Dios habla. Ok. Está diciendo que el Señor, que nos invita a nosotros que pongamos la mirada en Él, ¿cierto? Mirada en Él. Pero dice que Él es el autor y consumador de la fidelidad. O sea, Él la estableció y Él la cumplió. Cuando tú miras la palabra autor y consumador, tenemos que mirar el griego, que es el 50-51, teleigotes, teleoites, que significa completador, completador. Pero ese tiene una raíz que es 50-48, que es completar, completar. ¿Qué quiere decir eso? El Señor estableció la palabra y Él la completó porque Él la cumplió. Por eso Él es el Mesías, porque Él tenía que cumplir todo lo que se requería para que fuera el Mesías, para que fuera el Redentor. Entonces, en Él es la palabra evidente. Él es la palabra. Él la completó. No, no completar en el sentido de que faltaba algo. No, completar en el sentido, como les digo a ellos, ejemplos he dado. O sea, no se trata de un conocimiento solamente, sino una vivencia. Y él dice, si yo lo he hecho, ustedes pueden hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen cuidado en lo que leyó William ahorita en Lucas 24, está hablando en Lucas 24 que él les daría de su poder para que ellos andaran en su palabra. Él ya les había dado la palabra, pues no la habían entendido. Digo, es que tú eres la palabra, es que tú la cumpliste, es que tú te sometiste a tu misma palabra. O sea, él mismo la estableció y él la cumplió. Por eso, el tema no es que el pueblo de Dios fue reemplazado por el cristianismo o por el catolicismo.
No, 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 no. El objetivo aquí es todo aquel, el Señor mismo lo hizo, la cumplió, ¿cierto? El objetivo es la Torá. El nombre, esto es otro tema que en algún momento lo trataremos. El nombre no es cómo se pronuncia, si se dice Yahweh, o si se dice Jehová, o Yahvé, o Hachén. No, es que no es el nombre significa la escritura. En mi nombre echarán fuera demonios. Vivirán en mi palabra, dentro de la palabra. Entonces, cuando estamos viendo esto, nosotros tenemos que tener bien claros, bien clarito, que Hebreos fue escrito para los hebreos, para los que conocían el sistema sacerdotal, para los que conocían el sistema sacerdotal. Y el Señor la innovó, la mejoró al entregar su cuerpo, al entregar su corbán, a él ser la palabra, él la cumplió, ya no se necesita hacer sacrificios. Dios desde cuando en Éxodo 19 el Señor dijo que íbamos a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Todos estamos llamados a ser sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Por el pecado del becerro, se estableció el sistema sacerdotal y el sistema sacrificial. Como un tema ¿qué? Pedagógico. Un tema pedagógico. Era un tema para que el pueblo no se apartara, sino que se mantuviera y que entendieran de que las cosas no pueden así pasar tan olímpicamente, sino que era necesario que a través de ese corderito, a través de ese macho cabrío, a través de esa palomita, a través de ese puñado de harina, se pagaba por el pecado y éramos redimidos, pasaba por alto nuestro error. Pero ya Él vino personalmente y lo hizo por nosotros. Entonces, ahorita sí vamos a Hebreos capítulo 6 para que podamos entender de lo que se está hablando. Vamos a leer inicialmente para no quedarnos perdidos, porque yo sé que nos va a dar solamente para los dos primeros versículos. Le voy a pedir, al favor a Angelita que si nos lee Hebreos 6 del 1 al 2. Perdón, antes de que leas, Angelita, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quedó claro que la carta a los Hebreos no es que haya sido abolida, que no ha sido cambiada, que no se cambió del pueblo, que ya antes es el cristianismo, antes es el catolicismo? No, es el pueblo de Dios, que la palabra es el Señor mismo, que la cumplió y Él mismo habita en nosotros, Él mismo pone su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Él mismo nos ayudará a cumplirla y que lo que hay es un cambio de ley, pero sacerdotal y sacri. Ya no va a haber más sacrificios. Eso se quitó. Lo que cambia es el sistema sacerdotal. Ese sí es un cambio. Pero ya no va a haber más sacrificios, porque si no sería en vano la obra del Señor. Entonces el grupo que ha llamado el Señor, los seguidores de Yehoshua, están siendo asediados religiosamente también. Otros dicen que por Nerón, bueno, tantas cosas que ellos vivían. Entonces ellos estaban como que se devolvían otra vez a los sacrificios y al sacerdocio levítico. Y otra que le dice, no, 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 es que ya el Señor lo cumplió. Ya la muerte no lo pudo retener, mis amados. Ya no hay que hacer más sacrificios. Él hizo uno y suficiente. El velo fue abierto, fue corrido. Ya tenemos acceso al lugar santísimo. Ya no necesitamos más de esa pedagogía que el Señor nos puso a través del sistema sacerdotal y el sistema sacrificial. Eso es lo que está diciendo Hebreos, en forma como introducción, en contexto. Preguntas, dudas hasta acá. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Bien, Ok. Pilar, pues me ayuda si no está siendo claro y si no estoy hablando de forma pausada porque a veces me acelero un poquito. Hebreos 6 1 al 2. Angelita, buenas noches. Buenas noches, listo, dice. ¿Qué se me hizo?
Hebreos 6, del 1 al 2. Espérame que en esta versión. Sí, sí, ya. Dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Mashiach y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Mashiach y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Mashiach reciben el Ruach HaKodesh, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Esa versión ya hizo el estudio, esa versión. Ya esa Señor, versión hizo, ya esa versión lo dijo el estudio, ya. Amén. Ya se acabó la clase. Porque, mira que lo está diciendo muy claramente. Mira, si yo no parto del contexto de que ya en Mashiach se cumplió todo, Él es la escritura, Él ya entregó su cuerpo, ya esa acta de decretos que había contra nosotros fue quitada, ya tenemos acceso al lugar santísimo. Te está diciendo, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach. Tenemos que entrar a mirar, y yo quiero compartirles aquí ya la presentación que tengo, un segundito. Mm, ok. Ahí ya la damos completo, ¿cierto? Los planos del reino, de los fundamentos a la madurez. O sea, hay unos fundamentos, hubo una pedagogía, una enseñanza, pero en él se cumplieron, en él se cumplieron. Y cuando está hablando aquí, dejando los principios elementales, perdón, esta imagen que ustedes están viendo ahí, el problema no era la Torá, sino de tener la construcción. El Señor mostró una sombra de lo que debe venir desde un comienzo, desde Génesis. Él mostró que Él vendría en su tiempo. Por eso la Biblia habla de la lluvia temprana y la tardía. La temprana ya se cumplió, que es la fiesta de primavera, que son las cuatro primeras citas que aparecen en Levíticos 23, ¿cierto? Entonces, esos rudimentos, esos principios elementales, el inicio es necesario pero insuficiente. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que presentar sacrificios por sus propios pecados y por los pecados de su familia. Y que también el sistema sacrificial no era suficiente porque derramaban la sangre y listo, se perdonaba el pecado, pero el pecado seguía, era cubierto. El Señor lo quitó, quitó el poder sobre nuestras vidas. Entonces es necesario pasar a la madurez y que lo que el Señor le mostró a Moisés allá para hacer el tabernáculo fue lo que le mostró lo celestial y lo hizo aquí en la tierra. Fue una forma pedagógica de que yo voy a estar con ustedes, en medio de ustedes, y tienen que hacer unos rituales, un debido proceso, para que entiendan de que ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Ustedes tienen que hacer varios procesos y el debido proceso para poder tener intimidad y comunión conmigo. Entonces, la carta exhorta a los creyentes hebreos a no regresar al antiguo sistema religioso ni quedarse como niños espirituales, sino aprender la plenitud del sacerdocio de Yehoshua. No sé si ustedes piensen por un momento
esa transición. Ellos acostumbrados a hacer sacrificios, acostumbrados al sacerdocio levítico, al sumo sacerdote Aarón. Y nota que ya eso se cumplió en él y ya empieza a través de Machía. Ya no tiene que pagar usted el macho cabrío, ya no tiene que pagar el corderito, ya no tiene que llevar la palomita, ya no tiene que llevar el puñado de harina. Ya él lo hizo por nosotros. Entonces lo que está diciendo acá, dejando sus rudimentos, los fundamentos iniciales. Ahora, ¿cómo dice? Dice rudimentos de la doctrina de Machía. Recordemos que doctrina es enseñanza. Vamos adelante a la perfección, a la perfección. Esa palabra perfección es el G5047. ¿Qué significa? Completo. Y tiene una raíz que es el G5046, que es alcanzar madurez. O sea, vuelve a lo mismo, volvemos a lo mismo. Una cosa es que tú tengas conocimiento, una cosa es que tú veas, una cosa es que a ti te cuente, y otra cosa es que tú lo vivas. Ya, ya el Señor abrió el velo, ya tenemos acceso al lugar santísimo, ya no tenemos que seguir. Por eso le está diciendo, y ahí mismo le dice, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. Estoy leyendo el versículo 1 en Reina Valera 1960. Y tenemos que mirar en el hebreo. Cuando está hablando de obras muertas, tenemos que hablar de arrepentimiento. Arrepentimiento. Tenemos que mirar desde el hebreo. ¿Qué es arrepentimiento? Es retornar. Pero no es porque yo lo diga, lo vamos a mostrar con la escritura. De obras muertas. Ojo, vamos por partes. Arrepentimiento. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista a los fariseos y a todos los saduceos que se estaban convirtiendo al Señor, que estaba llamando al Señor? Frutos dignos de arrepentimiento. Vuélvasen a la escritura, vuélvasen al Señor. Salgan de sus doctrinas, salgan de sus tradiciones, salgan de sus fábulas y vuelvan a la escritura, a la eterna, por siempre y para siempre. Entonces, vamos a mirar que la palabra arrepentimiento, por acá yo tengo una cosa, mm, no, perdón, no aquí no está arrepentimiento, perdón, no. Listo, va a salir de aquí la presentación porque eso no está en la presentación. Entonces vamos a mirar arrepentimiento, mis amados. Vamos a Oseas. Mira, una de las formas de estudiar que yo he implementado en mi vida es siempre buscar referencias en el Tanakh, desde el hebreo. No para decir, ni para decir que el Nuevo Testamento no es válido, no, es válido, sino que recordemos que la palabra fue escrita en hebreo y en griego, pero siempre tuvo el pensamiento hebreo, siempre tuvo el pensamiento de la mentalidad hebrea. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que verlo desde el pensamiento hebreo, no que nos volvamos hebreos. No, 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 no. Es para entender la profundidad de la escritura y la coherencia y conexión. Entonces, cuando yo voy, y usted tome nota, porque esto no está ni en los apuntes, ni tampoco está en la presentación de PowerPoint. Cuando tú vas a Oseas, Oseas, capítulo 14, versículo 1 y 2, dice, vuelve, oh Israel, al Señor, tu Dios.
porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y ahí aparece la palabra vuelve, y aparece varias veces en esos dos versículos, varias veces. Y aparece el Strong 7725. ¿Qué significa? Que la palabra chuv, C-H-U-V, o algunas partes aparece con B. Raíz primaria, volverse, de aquí alejarse, transitivo, literalmente figurativo. No, no necesariamente con la idea de volver al punto de partida, generalmente retirarse, o a menudo adverbio nuevo, de nuevo, cambiar, ¿cierto? Convertir. Y tiene una raíz que es la 66 que es techubá, techubá. Y techubá significa recurrencia de tiempo o lugar, réplica o respuesta, como de vuelta, a la vuelta del año pasado, respuesta semejante a viniendo a parar, volver. Según el contexto que está mostrando acá, le está diciendo el Señor, vuelve Israel al Señor tu Dios por todo tu pecado, porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotras las palabras de súplica, volved al Señor y decirle, arrepentíos. El arrepentimiento no es un tema de remordimiento. El arrepentimiento no es un tema de culpa. El arrepentimiento no es un tema emocional. El arrepentimiento es volver a la escritura, es volver a Dios, es dejar la oscuridad, ir a la luz, es dejar la mentira, ir a la verdad, es dejar a las cosas oscuras, ir a la luz. Entonces, volver al camino correcto. ¿Y qué es volver al camino correcto? Volver a Dios. O sea que lo que le está diciendo Hebreos a esto, si tú lees Hebreos un poquito más arriba, en Hebreos capítulo 5, dice que ustedes se quedaron como niños, porque todavía están con los rudimentos que ya el Señor los cumplió, que ya salgan de ahí y vengan a lo nuevo, a lo mejorado. Ya no hay que hacer sacrificios, ya no necesitamos los levitas. Hay hombres y mujeres que predican la palabra, gloria a Dios por eso, que nos dedicamos al Evangelio, gloria a Dios por eso. Y el Señor mismo lo muestra a través de Pablo y a través de muchos que ellos se dedicaron al Evangelio. El mismo Pablo lo dice, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a mirar de Hebreos capítulo 6, cuando está diciendo que echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de obras muertas. ¿Cómo así que obras muertas? ¿Qué significa obras muertas? Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por obras muertas? En el versículo 1 de Hebreos 6. Vamos adelante en la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué son obras Obediencia, muertas? Señora, obediencia. uy, muy buena alumna, Carmencita. Obediencia, porque en ese momento ellos les está hablando a los hebreos, los que conocen la escritura, los que conocen toda la historia. Entonces, son acciones sin vida, sin obediencia. Vamos a mirarlo. Isaías 1, del 10 al 20. Vamos a repartirnos otra vez. Carmencita, por favor. Isaías 1, del 10 al 20. Ezequiel, Ezequiel 18, 30, 32. William. Hebreos 9, 14. Marcelita.
Hebreos 9:14. Entonces está arrepentimiento de obras muertas. O sea, salgan de ahí y vuelva al Señor, pero de una forma auténtica. ¿Qué pasa con el tiempo? Y vamos a leerlo en Isaías. Que el Señor establece el sistema sacerdotal y el sistema sacrificial. Entonces la gente lleva los machos cabríos, los corderitos, los toros, las ofrendas, pero no cambian sus vidas. Y llevan todo para el Señor dispuestos, pero sus vidas no cambian. Tienen conocimiento, pero no hay transformación, no hay vida. Si tú tienes al Dios de vivos, en ti tiene que haber vida. Y ahí te lo vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿cierto? La vida. Hoy me encontraba un señor de hace mucho tiempo, no lo veía, y yo saliendo de un parqueadero y él venía caminando así como, pues, una mirada cabizbaja, como así. Y yo lo salí, ¿qué hubo, hermano? La mirada hacia arriba. Él es cristiano. La mirada hacia arriba, hacia lo eterno, porque este mundo es efímero, este mundo no llena, hermano. Este mundo hay aflicción, hacia arriba. Tenemos que mirar, es hacia arriba. Esas obras muertas tienen que ver, y lo vamos a ver en la escritura, porque presentamos sacrificios en ese momento. ¿De qué sirve llevar sacrificios si usted no está reconociendo que Yehoshua Hamashiach ya murió por nuestros pecados una vez y fue suficiente? No hay que seguir haciendo sacrificios, porque en esos sacrificios no hay una verdadera conversión. Por eso la Biblia dice que deben de haber frutos dignos de arrepentimiento, porque hay mucha gente que sabe mucho o que sabemos mucho, pero por los frutos los conoceréis. El Señor mismo lo dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, no los conozco hacedores de maldad, no los conozco anti-Torá, promotores de no Torá. Entonces aquí lo que vamos a ver es que ellos se están enfrentando, que ya Él entregó su corbán, entregó su vida, hemos sido redimidos, ya hay que salir de eso, porque esas obras eran muertas, porque no había un cambio en sus vidas, no hay una transformación en su vida, y eso es para nosotros hoy en día también. Entonces miremos lo que dice Isaías capítulo 1 del 10 al 20. Del 10 al 20. Dice la palabra del Señor. Príncipe de Sodoma, oí la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de Chabat, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estaremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Pues, mira, eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa con todos esos rituales que se hacen hoy en día, porque ya no se hacen sacrificios, sino que se convierte una reunión en ceremonias, pero no hay vida, no hay vida. Y están llenos de injusticia. Y yo como pastor en época antigua, yo cometí muchos errores. Y yo confiaba y esperaba que esa persona se cambiara y fuera transformada, pero qué daño el que se hace cuando no hay testimonio. Y pueden hacer religiosamente las cosas, pero su corazón puede estar distante de Dios. Esas son obras muertas. Esas son obras muertas. No tienen vida. No hay una transformación. No hay luz. No hay verdad. No hay poder. No hay confianza. No hay libertad. Hay manipulación, condicionamiento. Ezequiel 18. Ezequiel 18, 30 al 32. Dice, por lo Por favor. tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Ok. Chubá. Chubá. Chuva, sí. Convertidos. Vuelva hacia Dios. ¿Cómo la vio? Tremendo, ¿sí o no? Y el Señor no quiere que perezcamos. No quiere. El Señor, yo creo que es total, Él es más interesado que estemos bien. Él no quiere que estemos en angustia, determinados por este mundo que nos aflige de todas formas, pero no puede determinar nuestras vidas. Firmes con el Señor, anclados en su verdad para sostenernos en las tormentas, en las adversidades y en las injusticias de este mundo. Y vamos a comprobarlo con Hebreos 9, 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ok, muchas gracias, Marcelita. Ahí lo está confirmando. O sea, nosotros no podemos. Sería muy triste, mis amados. Muy triste sería que nosotros estamos buscando la verdad. Estamos estudiando la verdad y sigamos iguales. Y que no haya fruto en nuestras vidas. No estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de placer, no estoy hablando de prestigio. No. Está hablando, y eso lo hablábamos el sábado pasado en el cierre de Chabad, haciendo una evaluación de estos 7 años que llevamos en la comunidad, qué tanto ha impactado en nuestras vidas y qué tanto estamos dando testimonio de quién es el que gobierna nuestras vidas. Entonces, cuando está el Señor arrepentidos de obras muertas, o sea, sean conscientes que no pueden seguir en los mismos sacrificios, tienen que volverse al Señor. ¿Y qué es volverse al Señor? Que ya Él entregó su corbán y hemos sido redimidos y ya el diablo no tiene poder sobre nuestras vidas, ni el pecado, ni el mundo nos determina. Ahora viene y continúa Hebreos 6 y dice, entonces, vamos a ver, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, fe. Resulta que la fe, hay una forma muy sencilla.
y es a través de referencia. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a Romanos 1:17. Mira, en medio de todo este estudio, estamos mirando varias cositas, ¿cierto? Ya vimos lo que es el contexto de Hebreos, estamos hablando de los rudimentos, estamos hablando de, de la perfección que es completar, que es vivir la palabra, que tenemos que volvernos de esas obras muertas, no podemos seguir siendo que no haya fruto en nuestras vidas. No estamos hablando de que todo esté perfecto, no se habla de eso. Se habla de que haya fruto del poder de Dios manifestado en nuestras vidas. No nos define este mundo, nos define Dios, nos define Dios. Y aquí estamos viendo la palabra fe. Cuando tú vas a Romanos 1:17 dice la palabra de Dios, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo estoy leyendo textual como aparece en Reina Valera. Cuando tú miras la palabra fe, vas a encontrar el Strong G4102. Pistis, pistis. Y pistis significa persuasión, credibilidad, moralmente convicción, de verdad religión, o la veracidad de Dios, o la veracidad de Dios, o, ¿cierto? O de un maestro religioso, específicamente confianza en Cristo para salvación, abstractamente constancia en tal profesión. Por extensión, el sistema de verdad religioso, en sí mismo, fe, fidelidad, fiel, gracia. Mire que dice muchas cosas. Y ese es el problema del griego, que no concreta, lo cual sí lo hace el hebreo. Si tú miras, si tú miras, tiene una referencia. Usted me confirma, por favor. Hay una referencia a Habacuc 2:4. ¿Sí aparece? ¿Sí aparece la referencia o no les aparece en sus Biblias? O o en alguna aplicación que estén manejando. ¿Sí les aparece? ¿O solamente me aparece a mí? Habacuc 2:4. ¿No les aparece? O alguien tiene Biblia de papel y en la Biblia de papel también aparece. En Romanos 1:17. Y en Gálatas 3:11 también. Señor. En Gálatas 3:11 también aparece. Ah, bueno, pero sí aparece Habacuc 2:4. No, solo Romanos 1:17. Ah, no le aparece. Ok, no hay problema. Pero si tú vas, acuérdate que el Nuevo Testamento está fundamentado en el Tanaj, ¿cierto? Entonces aparece Habacuc 2:4, vamos a leerlo. He aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Cuando tú miras la palabra fe acá, es el H530. H530. Mira lo que aparece. Y es emuná. 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 Les voy a compartir aquí la diapositiva que tengo. Ahí le parece. Emuná, la estructura que sostiene el peso de tiempo, del tiempo, perdón. Entonces, cuando tú escuchas, encuentras Emuná, que es el H530, vas a encontrar que dice Emuná femenino, literalmente firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad, fe, fidelidad, fiel, mente, firme, mente, honradez, lealtad, reinar, veraz,
verdad. Y tiene una raíz que es el 529, que es emun, que significa establecido, confiable, confiabilidad, fiel, verdadero, verdadero. Tiene una raíz que es la 571, un cognado, que es emed. Resulta que emed significa estabilidad, figurativamente verdad, confiabilidad, de veras, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdad, verdadero. Y también tiene un cognado que es el H543, tomen nota, que es amén, amén. ¿Le suena el amén o no? Sí, Seguro, sí. abstractamente, fidelidad, verbio, verdaderamente, amén, así sea, en verdad, verdad. La pregunta que surge es, ¿quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Jesús. camino. O sea que es emuná, es la fidelidad de Dios, es Dios mismo, es la verdad que no cambia. Todo pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. La hierba se seca, pero la palabra permanece, eterna. Por eso la definición de fe es emuná. Y la definición es fidelidad, más que hacia Dios, es la fidelidad, es la fidelidad de Dios. Él no cambia. Comunica firmeza, estabilidad, constancia, no únicamente creer intelectualmente. Es como esa ancla, como aparece ahí en la imagen, no sé si logran verla. Me gusta mucho esa imagen porque está esa estructura está con raíces, está abrazada, está segura. Y aquí está la evidencia, una vida que permanece el justo y más que justo es el justificado, porque dice la Biblia que no hay uno solo justo. Justificado es aquel que ha sido sacado de la oscuridad del lodo cenagoso, limpiado, lo que hace con el hijo pródigo, le quita ropa sucia, le pone ropas blancas, lo capacita para andar en la palabra de Dios. El justificado vivirá por mi fidelidad, por lo que yo he hecho por ustedes. Y Hebreos 11, que este capítulo no presenta personas que simplemente tuvieron una emoción pasajera, sino creyentes que perseveraron firmemente en el tiempo. Y aquí quiero que miremos en Hebreos 11:1, en sus Biblias, Hebreos 11:1, dice, es pues la certeza a la que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y para eso tenemos que mirar, si usted tiene Biblia de papel, no la vaya a tachar, pero sí le recomiendo que tome nota ahí en su Biblia de papel y haga los correctivos. O si tiene My Bible, ahí puede colocar notas también. El Hebreos capítulo 11, que es el pasaje clásico de la fe, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a mirar, es pues la fidelidad, porque ya contamos que fe es fidelidad, es pues lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, lo que es Dios. La certeza de 52:87 es hipostasis, hipóstasis, que significa concretamente esencia o sustancia o instancia. Es lo que cuando tú echas un sobre de una aromática dentro de un agua caliente, esa es la sustancia. Entonces, es la promesa, es la verdad de Dios
la instancia última, la sustancia, la esencia de lo que se espera. O sea, lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Es suficiente. Él dijo que vendría a salvarnos y vino a salvarnos. Él dijo que iba a habitar con nosotros y vino y habitó con nosotros. Y Él dice, él le ha dicho que Él volverá por nosotros. Él no cambia. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. No, en Él no hay sombra de variación. Por eso el Shema, el Señor uno es. Él no cambia. Es el mismo, eterno por siempre y para siempre. Entonces, estamos hablando aquí de lo que se espera. Después la fidelidad, la instancia última de lo que más que esperar es que es nuestra esperanza. ¿Qué es nuestra esperanza? La vida eterna, la resurrección de los muertos. Nuestra esperanza no es que se solucione mi problema aquí en la tierra. No, X, Y, Z, el que sea. No, mi esperanza es la vida eterna. Aquí lo va a decir, de aquí lo va a decir. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que no se ve? Les La pregunto. vida eterna. ¿Cómo, perdón? ¿Me repite, por favor? La vida eterna. La vida eterna. Muy bien, excelente. Mire que, ¿cómo quedaría este pasaje? Mi versión. Después la fidelidad, la instancia última de nuestra esperanza, la demostración de lo que no se ve. Dos puntos. La vida eterna. La vida eterna. Eso nos catapulta, eso nos levanta, eso nos proyecta, eso nos saca de lo temporal, de lo efímero de este mundo, a las alturas, a contemplar la gloria y el poder de Dios. Nada ni nadie me sacará del camino, ni determinará mi vida, sino Dios, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Cuando está hablando de vida, está hablando de vida eterna. Siempre cuando el Señor habla de vida, está hablando de vida eterna. Decir vida eterna es una redundancia. Es vida. Él es vida. Él es Dios de vivos, no de muertos. Por eso nosotros dormimos y resucitaremos el día postrero. Por eso nosotros no morimos. Nosotros dormimos. Es muy diferente. Entonces mire lo que estamos viendo acá. Ese análisis del mismo Hebreos 12:2 que leyó ahorita Vivi, ¿cierto? Si no estoy mal o de pronto me equivoqué y que lo haya leído Vivi. En el mismo Hebreos 12:2 que lo leyó Vivi. Que Hebreos 11 tan largo. Ya. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Yehoshua, el autor y consumador, o sea, el que lo completó de su fidelidad, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Resulta que la cruz fue una cosa de mucha humillación, de mucho vituperio, de mucho deshonra. Y dice, pues que lo hago porque ya no habrá ese señorío del pecado sobre nuestras vidas, sino que seremos libres. Por eso sufrió la cruz, menospreciando lo propio, el dolor. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, de su trono. ¿Por qué se sentó? Porque el sumo sacerdote y los sacerdotes en el tabernáculo no habían sillas. Ellos no se podían sentar. Cuando ellos entraban al templo era servir y hacer sacrificios constantemente. Por eso el Señor se sentó, porque ya hizo su sacrificio y ya no hay más sacrificios. Por eso se sentó.
¿cierto? En su trono. Diestra no es un tema de ubicación, derecha o izquierda, no, es un tema de autoridad. Como la vara y el callado. La vara y el callado es autoridad. Su vara y su callado me infundirán aliento, es autoridad. Entonces, miren lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Estamos viendo acá. Preguntas, dudas, aclaraciones, mis amados. Ya hemos visto de 6 cosas que vamos a ver en este estudio. Hemos visto arrepentimiento de las obras muertas, o sea, volver a Dios, no solamente con sacrificios o con conocimiento ni con apariencia, sino con una verdadera conversión, una verdadera transformación. De la fe de Dios, no en Dios, es la fidelidad de Dios. Ahí hay que hacer el correctivo. En Hebreos 6, no porque yo lo diga, Hebreos 6:1, Hebreos 6:1, usted puede ver, dice, eh, la fe en Dios, ¿sí o no? Pregunta que toca ahí, dice G1909, preposición primaria, propiamente significa superimposición de tiempo, lugar, orden, como relación de distribución con el genitivo, sobre, encima, de descanso, de, o sea, no en Dios, no, la fidelidad es de Dios, no es de nosotros, el autor y consumador de la fidelidad. Muy claro, comprensión de lectura, el autor y consumador de la fe, como dice en Reina Valera, pero es de la fidelidad. O sea, Él la estableció, Él la cumplió. La verdad que no cambia por siempre y para siempre. El Señor, Yahushua HaMashiach, de que hablaron la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Mis amados, nos queda para estudiar dentro de 15 días. Vamos a continuar con la doctrina del bautismo, imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Interesantísimo lo que viene. Vamos a hacer un estudio y les invito a que usted lo haga desde ya, para dentro de 15 días, que hay una propuesta para pasar este estudio para los jueves. No sé si ustedes tienen algún inconveniente para los jueves, para hacerlo, de pasarlo por una cuestión personal. Claro que si no se puede, pues sigo los miércoles, yo hago el ajuste, pero si se puede, vamos a pasarlo para los jueves cada 15 días. Bueno, eso lo miramos ahora. Pero para que miren, mis amados, hagan el ejercicio, tomen nota, por favor, les dejo tarea. Vamos a estudiar sobre la doctrina del bautismo. ¿Cómo eran los bautismos? ¿Surgieron a partir de Juan el Bautista? El bautismo, en últimas, ¿de qué se trata? ¿Es un tema de membresía? ¿Es un tema de identidad? ¿Es un tema de qué? ¿Es un tema de qué? Y conocer un poquito la historia, ¿cierto? Del bautismo. La imposición de manos. La imposición de manos siempre se ha manejado para delegar que vaya a misiones, que se sane, que se libere. Pero bíblicamente, ¿qué es imposición de manos? Bíblicamente, hagan el recorrido por la escritura. La resurrección de los muertos. Y sobre eso vamos a hablar un poquito de tanta mitología griega que nos metieron con el tema del infierno, con el tema del cielo, con el tema, ¿cierto?, del purgatorio, de para dónde van los muertos. Vamos a estudiar sobre eso y sobre el juicio eterno. Esos 4 puntos quedan para dentro de 15 días.